La voz del corazón. Capítulo 15. La espiral hacia la paz interior. No podéis impedir que el pájaro de la tristeza vuele por encima de vuestras cabezas, pero sí podéis impedir que anide en vuestros cabellos. Proverbio chino. Ana estaba furiosa porque Belén, su mejor amiga, no hacía más que llamarla para lamentarse de su mala suerte y contarle todos sus problemas. Llevaban 2 años así y ya no soportaba más la relación. Sin embargo, tampoco sabía cómo modificarla. Cuando Ana recibía la llamada de Belén, lanzaba un suspiro de resignación y en toda la conversación, que podía prolongarse durante horas, lo único que hacía era escuchar, asentir, compadecer y animar. Las pocas veces que se atrevía a dar un consejo o que hacía alguna pregunta enfocada a buscar una solución, era rechazada. Por otro lado, la charla siempre terminaba cuando su amiga lo decidía, algo que solía hacer de forma brusca y cortante. Nada más colgar el teléfono, Ana se sentía físicamente agotada y se quedaba con la sensación de haber sido manipulada. Se maldecía a sí misma por no ser capaz de poner límites, pero al mismo tiempo se justificaba por la estrecha amistad que las unía. El caso es que a pesar de sus razonamientos, nunca lograba liberarse de su desazón. A medida que pasaba el tiempo, la energía del odio y de la culpa se iba disipando y Ana volvía a la normalidad. La autocrítica destructiva en la que solía recrearse daba paso a una actitud más positiva, de autoafirmación, en la que se prometía no volver a malgastar su tiempo de nuevo. «Se acabó», se decía a sí misma. «La próxima vez no voy a dejar que me utilice de esta forma». Sin embargo, cuando Belén llamaba de nuevo, su reacción era similar o muy parecida. La dinámica destructiva. La mecánica que nos lleva de estar bien a ser movilizados por una emoción perturbadora es una oportunidad de inapreciable valor. Es un momento único para incrementar nuestros niveles de conciencia, mejorar la salud emocional y hacernos responsables de nuestro desarrollo personal. Cuando un estímulo incide sobre una herida, el conflicto emocional que permanece dormido en el inconsciente se despierta y para evitar sentir el dolor que emerge a la conciencia, nos protegemos. Por un lado tensamos el cuerpo y por otro la mente retiene la emoción dolorosa y la reprime. De esta forma el dolor queda sujeto y parcialmente controlado. Esto funciona durante un tiempo, pero llegado un momento la presión es tan grande que la emoción termina por liberarse y sale disparada, como si fuera el tapón de una botella de champán. Si se mueve hacia afuera, lo que hacemos es proyectar nuestro malestar y culpabilizar a los demás o a las circunstancias de lo que nos sucede. En caso contrario, la emoción se vuelca hacia adentro y el desenlace es la desvalorización propia y la autocrítica destructiva. En ambas situaciones, la reacción es desproporcionada y repetitiva. La primera característica de una reacción desproporcionada y repetitiva es que siempre se dispara ante el mismo estímulo. Por ejemplo, cuando nos dan una orden, no contestan a nuestros mensajes, nos llevan la contraria, etc. La segunda es que es exagerada. En todas ellas el motor que nos moviliza hacia la acción es una emoción sobre la que no podemos razonar. Es como si fuera un estallido de incomprensión. Al estar secuestrados por la emoción, la posibilidad de ofrecer una respuesta creativa y saludable desaparece. La ciencia ha demostrado que cuando las emociones perturbadoras toman el control sobre la conducta, las zonas del cerebro que se encargan de razonar se bloquean. En definitiva, dejamos de pensar y utilizamos la razón para justificar nuestros comportamientos anómalos. Cada persona manifiesta sus reacciones desproporcionadas y repetitivas de forma única. Sin embargo, si eres observador, podrás comprobar que normalmente giran en torno a 5 sistemas de defensa. La huida, evito o rechazo el problema; la insatisfacción, me quejo; el control sobre el entorno, trato de imponerme; el encierro en uno mismo, me muestro sumiso; y la soberbia, niego tener un conflicto. Cada uno de ellos se corresponde con una estructura de carácter.
Es importante comprender que todo el mundo tiene heridas que sanar y que nadie puede escapar a esta dinámica. Para evitar que las reacciones desproporcionadas y repetitivas te dominen, necesitas detectarlas y entrenar el recurso del observador. De esta forma, serás capaz de localizar la emoción en el momento mismo en que surja y podrás gestionarla con más garantías. Resumen de enseñanzas. Cuando un estímulo nos recuerda un trauma vivido en el pasado, nos protegemos para no sentir dolor. En ese momento la emoción nos secuestra y reaccionamos de forma desproporcionada y repetitiva. Cuando el estímulo que ha desencadenado nuestra reacción se extingue, el comportamiento anómalo y destructivo comienza a debilitarse y es sustituido por un sentimiento de aflicción que termina generando otro de culpa. En esta fase recuerdas el enfado, las lágrimas derramadas, los reproches, las quejas, el desprecio, las ausencias, los insultos, las amenazas, el silencio incómodo, las ironías, los desplantes, las evasivas y naturalmente el daño que has ocasionado a otros seres y a ti mismo. El sentimiento de culpa lleva asociado el miedo al castigo y hace de ti un inculpado, es decir, alguien que debe ser juzgado. Para resolver esta incómoda situación, haces 3 cosas. Una de ellas o varias. Te apropias de la culpa. Si entonas el mea culpa, todo tu ser se deprime por el miedo inconsciente a ser castigado. De hecho, la autocrítica destructiva que produces, soy idiota, soy mala persona, ¿quién me manda a meterme donde no me llaman?, etc., es la forma que eliges para mortificarte y expiar tu infracción. En la mejor de las situaciones te haces un montón de promesas encaminadas a corregir la conducta que consideras impropia. No lo volveré a hacer, tengo que ser más constante, paciente, flexible, generoso, fuerte. Activar un proceso de reeducación es positivo, pero corres el riesgo de crearte una expectativa muy elevada y provocar una espiral de ansiedad nada saludable. El motivo es que las emociones que reprimes se van haciendo cada vez más poderosas y siempre que surge un estímulo perturbador, vuelven a tomar el control sobre la conducta y te conducen a otra reacción desproporcionada y repetitiva. En suma, las promesas que te has hecho a ti mismo nunca terminan de cumplirse. Otra consecuencia derivada de apropiarte de la culpa es que te puedes dejar arrastrar por la tristeza hasta el punto de hundirte en una honda melancolía, deprimirte y enfermar. La segunda estrategia consiste en negar la culpa. En esta ocasión lo que haces es transformar el estímulo externo que ha provocado tu reacción desproporcionada y repetitiva en un enemigo imaginario. Como seguramente habrás imaginado, aquí te aventuras a provocar una guerra. En el ejemplo que he utilizado al principio de este capítulo, Ana le echaría la culpa a su amiga Belén de todo lo que le sucede. Le reprocharía su comportamiento, le acusaría de egoísta, manipuladora, pesada. Si Belén contraatacase y le echase en cara que la egoísta es ella por no escucharla, que su amistad no tiene valor, etc., la batalla estaría servida. A partir de aquí es relativamente fácil que el cariño que sienten la una por la otra se extinga y que pasen de ser amigas a ser enemigas. Todos los conflictos que vivimos los seres humanos, a la escala que sea, tienen esta base común de culpabilidad no reconocida. El tercer y último mecanismo que utilizas para gestionar tu sentimiento de culpa consiste en buscar la redención fuera de ti mismo. Si eres una persona religiosa, quizá te confieses o ruegues a Dios pidiéndole clemencia. También puedes pedir perdón a las personas o a los seres a los que has perjudicado. En ambos casos estás delegando en otros el poder de liberarte de tu sufrimiento y creando la ilusión de ser salvado por ellos. Esta actitud produce relaciones de dependencia y no te ayuda a madurar. La práctica de ponerte en manos de los demás, dioses u hombres, para liberarte de tu angustia, te proporciona cierto alivio, pero en el fondo te genera mucho autorrechazo. La razón es muy sencilla. Te sientes obligado a cumplir con un estándar de conducta, el que dicta la doctrina religiosa o la norma social, que no se corresponde con tu estado de ánimo real ni con la forma en la que deseas actuar.
Por ejemplo, pones buena cara cuando en realidad estás enfadado, intentas ser fuerte cuando te sientes vulnerable, dices que sí cuando deseas decir que no, aparentas simpatía cuando estás tenso. Al comportarte de esta manera, dejas de ser auténtico y a nivel inconsciente sientes que te estás traicionando a ti mismo. Es una dinámica que genera mucha rabia interna y el motivo por el cual todos estamos muy enfadados con nosotros mismos. Resumen de enseñanzas. Cuando el estímulo que ha provocado una reacción desproporcionada y repetitiva ya no está presente, pasamos a una segunda fase en la que nos sentimos culpables por lo sucedido. Para gestionar la culpabilidad podemos hacer 3 cosas: apropiarnos de ella, negarla o buscar el perdón fuera de nosotros mismos. El problema de comportarnos de esta manera es que nos enfocamos en los síntomas del conflicto y olvidamos las causas verdaderas que lo han originado. En otras palabras, el estímulo que desencadena nuestra reacción defensiva y lo que hacemos después para eximirnos de la culpa consumen toda nuestra energía. Sin embargo, no atendemos a la emoción que nos ha secuestrado ni al sistema de creencias que la acompaña y la refuerza. El resultado es siempre el mismo. La tensión acumulada se deposita en el cuerpo, llegando a cronificarse, y los sentimientos de placer son excluidos de nuestra experiencia vital. Asimismo, el sistema de creencias erróneo que justifica nuestra reacción desproporcionada y repetitiva se refuerza. Esta dinámica nos frena a la hora de desarrollar al máximo nuestros potenciales y nos conduce hacia alguna clase de crisis, ya sea una enfermedad, la ruptura con un ser querido, el aburrimiento crónico, la pérdida de un trabajo. Como ya he comentado, la parte positiva de las crisis es que las emociones que hemos reprimido se hacen tan evidentes que ya no podemos ocultarlas por más tiempo. Esto nos lleva a experimentarlas de forma completa y nos predispone a sanarlas. ¿Cómo salir del deterioro y crear armonía? Cuando Ana profundizó en las razones por las que mantenía una relación de dependencia con su amiga, descubrió que en el fondo tenía miedo a ser abandonada. Desde muy pequeña había cumplido siempre con las exigencias que le dictaban los demás, especialmente con las de su madre. De este modo, su sistema de creencias decía lo siguiente: o eres una buena niña, una mujer, o serás abandonada. Ana sentía mucho miedo de no ser una buena amiga y creía que eso significaba estar siempre a disposición del otro. Internamente se sentía muy mal con su forma de ser, pero no se atrevía a romper el molde en el que estaba encasillada. Lo cierto es que temía ser rechazada y que la relación se rompiera. Para sanear su relación de amistad, tuvo que aprender a confiar en sus posibilidades y aceptar la idea de que ser libre para elegir no implica sufrir un castigo. Cuando hubo adquirido la suficiente confianza en sí misma, empezó a modificar su conducta. Cada vez que Belén la llamaba, en lugar de desempeñar el rol de muro de las lamentaciones, relajaba la mente, se permitía sentir el miedo al abandono e ideaba una respuesta creativa. Con mucha cortesía la interrumpía, confesaba que estaba muy ocupada con otro tema y colgaba el teléfono. Esta actitud le dio tiempo para procesar su estado emocional y reafirmarse en su derecho y en su capacidad para satisfacer sus propias necesidades. Su amiga, en cambio, se sintió extrañada e incluso molesta y en un momento dado la increpó por su falta de atención. Ana aprovechó la oportunidad para preguntarle por el significado de la amistad y le hizo ver que no estaba dispuesta a ser la depositaria de toda su pesadumbre. Eso molestó mucho a Belén, que llegó incluso a amenazarla con romper la relación. Sin embargo, Ana se dio cuenta de que poseía una fuerza interior desconocida y pudo mantener una actitud positiva, conciliadora y firme. Por otro lado, si ocasionalmente volvía a dejarse arrastrar por el victimismo de Belén y accedía a atenderla con la resignación acostumbrada, una parte de su mente reconocía lo que estaba haciendo. Dicho de otra forma, podía observar el odio que sentía hacia sí misma y hacia su amiga.
Esto le permitió ejercer un cierto control creativo sobre la situación y sostener la intención positiva de mejorar la relación. Además, una vez finalizada la llamada, en vez de desvalorizarse a sí misma, optaba por relajarse, aceptar su error y perdonarse. Con el paso del tiempo, su relación se fue equilibrando y ambas pudieron seguir disfrutando de una buena amistad. Para romper con la dinámica destructiva que nos conduce a crear algún tipo de crisis, existen dos momentos importantes. El primero se produce cuando recibes el estímulo que te perturba y te saca de tu zona de comodidad. El segundo cuando éste ya ha desaparecido y lo que experimentas es un sentimiento de culpa. Veámoslos con detalle. El momento en el que recibes el estímulo que provoca tu malestar. Aquí tienes que estar muy atento y activar el recurso del observador que has entrenado previamente. De este modo, antes de reaccionar de forma desproporcionada, lo que haces es respirar tu dolor, el miedo a ser abandonado, traicionado, herido, humillado, ridiculizado, conectar con el cuerpo, abrir el corazón y relajar la mente. Esto entraña que te responsabilizas de tu estado emocional, a saber, dejas de pensar que el estímulo externo es el causante de tu desazón. Cuando la mente está en calma, hay espacio para elaborar una respuesta creativa y contestar de forma asertiva, y de esta forma no te perjudicas a ti mismo ni haces daño a otras personas o a otros seres. Si en ese momento no puedes dar una respuesta armoniosa e imaginativa, lo más oportuno es que te concedas tiempo para estar en soledad, reflexionar y relajarte. Aquí puedes poner en práctica la técnica de analizar las sensaciones que hemos visto en el capítulo 8. Si la emoción es muy intensa, resulta muy útil mover el cuerpo. Dar un paseo, correr un poco, practicar yoga, bailar o hacer gimnasia ayudan a liberar la tensión emocional. Está demostrado que cuando caminamos de forma acelerada, el cuerpo segrega oxitocina y betaendorfina, dos hormonas que juntas tienen la capacidad de inhibir la amígdala. El cuerpo amigdalino forma parte del sistema límbico y junto al hipotálamo constituye el área cerebral responsable de la expresión fisiológica de las emociones. De esta forma logramos que el cuerpo no siga a la emoción, o lo que es lo mismo, que ésta no se exprese. Si la ocasión lo permite, lo más saludable es que compartas tu aflicción con la persona que la ha suscitado. Para que esto sea efectivo, debes afirmar asertivamente tu responsabilidad sobre la misma. En este punto tienes que ser extremadamente honesto. La idea de reconocer nuestro dolor interno delante de la persona que lo ha despertado es siempre conflictiva y nada fácil de poner en práctica. Una estrategia que aprendí del coach norteamericano Anthony J. Robbins es exagerar el problema hasta imprimirle un tinte tragicómico. Al sobreactuar incrementas la conciencia de las personas implicadas en la situación, añades un plus de humor y liberas la energía estancada. De esta forma, puedes afrontar el conflicto desde otra perspectiva. Si no puedes solicitar el tiempo y el espacio personal que necesitas para salir de la relación, por ejemplo en una reunión de trabajo o en un viaje en coche, lo más acertado es mantener el deseo de mejorar la situación que estás viviendo. En lugar de resignarte, acepta el malestar como parte del momento presente que te corresponde vivir y aprovéchalo como una oportunidad de aprendizaje. Además de situar tu atención en la respiración y reconocer tu estado de ánimo, resulta muy eficaz comprender al otro en sus limitaciones y mostrarse compasivo. La compasión es la habilidad de sentir aprecio por los demás y de desear liberarlos de su sufrimiento. No es una actitud de lástima, sino de aprecio sincero. Aunque no tenemos el poder de liberar a otra persona de su dolor, sí podemos ayudarla a realizar este proceso por sí misma. Lo logramos cuando somos capaces de amar incondicionalmente, es decir, cuando sostenemos la intención de mejorar la relación, aún sintiendo el impulso de movernos en la dirección contraria. En cualquier caso, para regular una emoción perturbadora, es fundamental que tu diálogo interno sea positivo. Tienes que hacer afirmaciones favorables y tomar las riendas del proceso. En caso contrario, la mente se debilita y es influida negativamente,
tanto por la dimensión emocional, que nos conduce a ser unos sentimentales, como por la astral, que nos convierte en personas influenciables. Reforzar la autoestima es muy importante, pues en un estado mental desfavorable, el problema, lejos de solucionarse, se perpetúa y se agrava. Otra forma de gestionar una reacción desproporcionada y repetitiva consiste en utilizar las habilidades propias de la inteligencia emocional. Por ejemplo, puedes tratar de adaptar tus emociones a la situación social en la que te encuentras. El psicólogo norteamericano Paul Ekman se refiere a esta habilidad como el despliegue de roles. Cuando tenemos información sobre el contexto social, podemos acomodar nuestras emociones a las expectativas y las limitaciones del grupo. Supongamos que te enfadas en medio de una fiesta. En este caso es más inteligente mostrarte amable y conciliador que iracundo. Para ello solo tienes que activar algunos recursos del lenguaje no verbal, cumplir con las normas de protocolo y escuchar con atención a las personas que se acercan a conversar contigo. La sintonización emocional es un recurso muy poderoso, pues logra que la situación que estamos viviendo se torne favorable. Además, el uso de habilidades sociales que camuflan nuestros verdaderos estados de ánimo puede ayudarnos a modificarlos. Se sabe, por ejemplo, que la sonrisa, aunque sea forzada, es capaz de activar partes del cerebro relacionadas con el bienestar, la alegría y la salud. Las emociones se contagian con suma facilidad. Lo hacen por resonancia y traspasan las fronteras del espacio y del tiempo. En esto tenemos que ser cuidadosos, pues las negativas provocan reacciones más intensas y rápidas que las positivas. Es decir, se contagian con más facilidad. En este sentido, en vez de exteriorizar tu desconsuelo, es más provechoso que lo expliques con palabras. Esta capacidad se llama lexitimia y es muy útil para evitar situaciones de contagio emocional. El doctor español Mario Alonso Puig afirma que cuando nombramos una emoción perturbadora, la obligamos a pasar por la zona prefrontal del cerebro, que es la base de los sentimientos positivos. De acuerdo con sus palabras, equivale a introducir una barra de acero incandescente por un chorro de agua fría. Si por ejemplo te encuentras en el trabajo, un espacio que exige concentración y una expectativa positiva, es posible que mostrar tristeza por algo que te ha ocurrido en casa no sea adecuado. En este caso lo mejor es que la pases por el filtro de la razón e informes sobre ella, pero no que intentes revivirla. Otra habilidad muy ventajosa consiste en reconocer las emociones ajenas. Para ello, es necesario saber cómo funciona el lenguaje no verbal. Esta habilidad se denomina disemia. Los datos que recibimos a través de los gestos, el tono de voz o la postura corporal pertenecen al mundo de los instintos y por ende son muy difíciles de controlar desde la razón. Sin embargo, revelan con claridad nuestras emociones y si aprendemos a interpretarlos, podremos comprender mejor al otro. También es provechoso prestar atención a nuestro lenguaje no verbal, pues nuestra credibilidad va a aumentar en la medida en que las expresiones verbales coincidan con las no verbales. A medida que entrenamos el recurso del observador y nos hacemos responsables de nuestros estados de ánimo, la salud y la creatividad aumentan. Es un proceso gradual en el que pasamos de comportarnos de forma reactiva e inconsciente a darnos cuenta de las máscaras y los mecanismos de defensa que estamos utilizando de forma habitual. Aquí quiero llamar tu atención sobre algo importante. En determinados momentos, aun siendo consciente de la emoción que te está secuestrando, no podrás evitar ser arrastrado por ella ni seguir reaccionando de forma desproporcionada. Esta situación es un poco paradójica y puede llegar a confundirte. Por un lado te das cuenta de que estás actuando de forma defensiva, pero por otro no lo puedes evitar. Si estás comprometido con tu desarrollo personal, esta circunstancia no debería preocuparte. En realidad es una fase indisociable del proceso de maduración de la conducta. Tan solo indica que aún no estás preparado para comprender la información psicológica asociada al conflicto que estás viviendo.
En otras palabras, no puedes clarificar tu sistema de creencias erróneo. Por esta razón, necesitas experimentarlo desde dentro, es decir, procesar la emoción al nivel del alma. Lo interesante de esta situación es que una parte de tu mente, al estar alerta, impedirá que la emoción anule tu juicio hasta el punto de hacerte daño a ti mismo o a otros seres. Sentirás que la perturbación te arrastra con ella y que la mente no puede detener su rumiación, pero lo vivirás con una actitud exploradora en lugar de destructiva. De alguna forma necesitas concederte tiempo para que la información que subyace en el inconsciente emerja a la superficie y pueda ser reconocida y transformada. En estas situaciones puedes usar la siguiente técnica. Recrea un escenario en el que tú y la persona que ha tocado tu herida estéis juntos. Por ejemplo, puedes imaginar que estáis en el coche. Ahora conversa con ella y suelta toda tu ira, tu odio, tu desconfianza, tu tristeza. Dile todo lo que no le dirías en persona, pero hazlo incorporando pausas y sintiendo en el cuerpo tus palabras. Al mismo tiempo, complementa esta acción con un diálogo interno positivo. Paulatinamente irás notando que la expresión iracunda, exigente, quejumbrosa, etc. va dejando paso a otra más asertiva. De esta forma tan sencilla podrás liberar la energía negativa y aclarar el sistema de creencias falso que vienes utilizando para justificar tu conducta defensiva. Lo único que no debes hacer es cebarte en exceso con la expresión violenta, dado que puedes llegar a invertir la eficacia del proceso y transformar la técnica en un mecanismo de defensa. Está demostrado que una catarsis emocional repetida y deliberada termina por reforzar las estructuras cerebrales que se encargan de expresarla. De todas formas, si eres meticuloso y perseveras, observarás que el amor que hay en ti disuelve el dolor y finalmente lo extingue por completo. Sentirás una gran paz y podrás celebrar con regocijo que tu nivel de conciencia se ha elevado. La próxima vez que el estímulo se presente, volverás a sentirte mal, pero una parte más extensa de ti mismo observará la situación con objetividad. Con el tiempo, llegará un momento en el que te reirás de ella. Resumen de enseñanzas. La primera oportunidad que tenemos para salir de una dinámica destructiva consiste en darnos cuenta de que nos estamos sintiendo mal. Si respiramos la emoción, tomamos conciencia del cuerpo y relajamos la mente, podremos optar por elaborar una respuesta original y saludable. La segunda gran oportunidad que tenemos para romper la dinámica destructiva y utilizar el conflicto como oportunidad deviene cuando la energía de la emoción perturbadora ya se ha agotado. En otras palabras, has sido secuestrado por la emoción, la reacción desproporcionada y repetitiva se ha disparado sin control y el mal ya está hecho. En esta situación te sientes culpable. Ya hemos visto lo que defensivamente solemos hacer con la culpa: apropiárnosla, negarla y crear un enemigo imaginario o buscar el perdón fuera de nosotros mismos. Ninguna de estas reacciones te ayuda a madurar. Entonces, ¿qué podemos hacer? En este punto, lo más saludable consiste en perdonarte internamente. Es un paso necesario antes de solicitar el perdón de todos aquellos seres a los que hayas podido perjudicar. También es ineludible si deseas arrepentirte de tu comportamiento para tratar de enmendarlo. Sea como fuere, al perdonarnos conquistamos algo que nos hemos negado durante mucho tiempo: la libertad. Aprende a perdonarte. Cuenta una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto. En un momento dado discutieron y uno le dio una bofetada al otro. El que había sido lastimado escribió en la arena: «Hoy mi mejor amigo me golpeó en el rostro». Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado sufrió un calambre y comenzó a ahogarse. Su amigo se tiró al agua y lo salvó de una muerte segura. Cuando se recuperó, tomó un estilete y escribió en una piedra: «Hoy mi mejor amigo me salvó la vida». Intrigado, el amigo le preguntó: «¿Por qué cuando te hice daño lo escribiste en la arena y ahora lo haces en una piedra?». Sonriendo, su amigo respondió: «Cuando alguien nos ofende o nos hace daño, debemos escribir nuestro dolor en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo.
De esta forma, la energía del conflicto no nos consume. Sin embargo, si esa persona nos beneficia en algo, debemos grabarlo en una piedra, donde la memoria del corazón lo conservará y ningún viento podrá borrarlo. De esta forma, la energía del amor crece y nos nutre de por vida. El éxito es el resultado de algunas decisiones acertadas. Las decisiones acertadas son el producto de la experiencia, y esta suele ser el resultado de decisiones equivocadas. Anthony Robbins. Equivocarse equivale a tomar una cosa por otra y actuar en consecuencia. Nos cuesta admitir que cometer un error es algo natural, que forma parte del juego de la vida y que es la vía más rápida para el aprendizaje. En nuestra cultura somos muy poco permisivos con el error, como si el hecho de equivocarnos fuera negativo, inadmisible o impropio. Confundimos el desacierto con el pecado y creemos que cometer un fallo es sinónimo de hacer algo malo. El miedo al castigo es una creencia muy arraigada en el inconsciente colectivo y nos influye de manera evidente. Muchas veces los errores nos generan tal angustia o desasosiego que incluso cuando reconocemos que no tienen importancia no podemos evitar sentirnos culpables y temerosos de las represalias. La falsa creencia de que equivocarnos es algo malo o negativo puede paralizarnos o conducirnos a tomar decisiones que no nos saquen de nuestra zona de confort. Por paradójico que parezca, esta dinámica es muchas veces la causa principal de nuestro desacierto. Desde un punto de vista espiritual, no se concibe la vida sin fallos, descuidos, inexactitudes o errores. Antes de encarnarte en el cuerpo que tienes ahora, has diseñado con tus guías espirituales un plan de vida. Este plan no es fijo ni está predeterminado. Refleja más bien el abanico de posibilidades que puedes experimentar en esta encarnación. Nunca debes olvidar que el error forma parte de las opciones que eliges y que es un elemento importante en tu proceso de aprendizaje. ¿Cuántas veces has tomado decisiones equivocadas habiendo sido advertido por otras personas del riesgo que corrías? Dicho esto, es esencial que sanees todo sentimiento de culpa, pues está impidiéndote crecer y amplificar al máximo tu potencial humano. Resumen de enseñanzas. En nuestra cultura es muy frecuente confundir el error con el pecado. Este malentendido nos conduce a sentirnos culpables por cualquier desacierto, por pequeño que sea, y a sufrir un miedo irracional a ser castigados. El ejercicio del autoperdón se debe practicar cuando la reacción desproporcionada y repetitiva ya ha desaparecido. Para perdonarte necesitas reflexionar sobre lo que ha sucedido, es decir, cómo has reaccionado y cuáles han sido las consecuencias de tus actos. Quizá hayas perjudicado a alguna persona, a un animal, a una planta, a la naturaleza o a ti mismo. Lo más útil es reconocer tu malestar o el sentimiento de culpa y afirmar lo siguiente: el error forma parte del juego de la vida, por lo tanto yo me perdono. Para que sea eficaz es preciso que lo hagas desde el corazón. Repetirlo mentalmente resulta sencillo, pero contemplar la rabia interna que nos acompaña y ser verdaderamente indulgentes con nosotros mismos no es una tarea fácil. Sobre todo porque no solemos sentirnos con ese derecho. Una vez hecho esto, la carga emocional negativa se libera y te sientes aliviado. La palabra alivio procede del latín aliviare y significa aligerar, quitar peso. Es importante que sientas esta liberación, pues indica que el dolor se ha disuelto total o parcialmente. A partir de aquí ya no deberías sentirte culpable, es decir, digno de ser reprochado, del latín culpabilis, y puedes examinar el comportamiento que deseas modificar y diseñar una alternativa que sea asequible para ti. Esto equivale a arrepentirte sinceramente. Después de retractarte, puedes, si fuera el caso, pedir disculpas a las personas o a los seres a los que hayas podido lastimar. Si no te perdonan, no debes preocuparte, ese problema no es tuyo. Y si no te entienden, si por ejemplo le pides perdón a una planta o a un animal, tampoco. Lo que cuenta es el movimiento energético que afrontas al nivel del alma y la reeducación sincera que pones en marcha desde el ego. Resumen de enseñanzas.
La segunda oportunidad que tenemos para salir de una dinámica destructiva consiste en perdonarnos a nosotros mismos. Para que el autoperdón sea eficaz, debemos realizarlo desde el corazón, arrepentirnos sinceramente y diseñar una conducta alternativa. La capacidad de perdonarnos, como cualquier otra virtud personal, debe cultivarse con la mente. Eso implica generar el deseo de hacerlo y practicar de manera paulatina. Primero nos tenemos que preguntar, ¿soy capaz de perdonarme? Y encontrar situaciones que lo confirmen. Después debemos pensar en los beneficios del autoperdón y regocijarnos con ellos. Es muy importante que nos aseguremos de su utilidad, pues de este modo no nos costará trabajo encontrar en la vida real situaciones para practicarlo. Los beneficios de esta habilidad son muy evidentes. Las emociones que hemos reprimido y que han provocado la reacción desproporcionada y repetitiva se hacen más visibles y por tanto resulta más sencillo poner en marcha conductas alternativas que aumenten nuestro sentido de responsabilidad personal. Además, al desaparecer la emoción de la culpa, nos sentimos aliviados, ligeros y alegres. Esto disminuye la tensión crónica que arrastramos y mejora de manera notable nuestra salud física. Otra técnica muy efectiva es el Ho'oponopono, originario de las islas Hawái. En hawaiano esta palabra significa corregir un error o hacer lo correcto. Es un método de gran apertura espiritual que reconoce que el universo es un holograma y que al sanarnos a nosotros mismos también ayudamos a sanar a otras personas. Parte de la idea de que todos los conflictos que se manifiestan afuera son un reflejo de nuestra propia oscuridad y por tanto también son creación nuestra. Esto es debido a que compartimos memorias comunes que tienen un origen ancestral. Cuando tenemos un conflicto con alguien y practicamos el Ho'oponopono, ayudamos a sanar a la otra persona, al colectivo y a la propia tierra. Este sistema es muy conocido gracias al psicólogo hawaiano Ikaleakala Heulen, que llegó a curar a un pabellón de criminales desequilibrados sin ni siquiera verlos. Al parecer, el doctor Len, después de leer las fichas de los enfermos, miraba dentro de sí mismo y admitía los conflictos emocionales propios que habían influido en la gestación de las enfermedades que estaba tratando. Lo cierto es que a medida que él se sanaba, también lo hacían sus pacientes. El Ho'oponopono es un sistema muy sencillo. Consiste en recitar 4 palabras: lo siento, perdóname, te amo y gracias. Lo siento indica que reconocemos el sentimiento de culpa y que nos hacemos responsables del dolor que nos está afligiendo. Al decir perdóname, nos dirigimos a nuestra divinidad interna, es decir, a esa parte de nuestro ser multidimensional que está en contacto con la totalidad. Es una forma de decir yo me perdono o yo le pido ayuda a la fuente del amor universal, a Dios, para poder perdonarme. El perdón no nos lo concede algo externo a nosotros mismos, sino que es una elaboración propia. Se gesta a través del amor que emana de nuestra esencia y que forma nuestra naturaleza. Cuando afirmamos te amo, entregamos el dolor y nos liberamos de todas las memorias relacionadas con ese conflicto. Al mismo tiempo, liberamos a las personas involucradas directa o indirectamente en el problema. Finalmente, al decir gracias, admitimos el favor que nos concede el universo al actuar conforme a la energía que hemos movilizado y damos por hecho que la solución al problema que nos aflige está en camino. En el Ho'oponopono, el ego no alberga expectativas en relación a cómo se ha de resolver el conflicto. Además, el arrepentimiento va implícito en la plegaria, que se expresa como una entrega a nuestra divinidad interna y una aceptación incondicional del resultado que nosotros mismos creamos a nivel espiritual. Es un método muy poderoso, bello y efectivo, y sirve para sanar cualquier conflicto vital en el que estemos involucrados: soledad, enfermedad, pobreza. A cambio, nos exige una rendición absoluta al espíritu. La sanadora argentina Susana Majul lo ejemplifica con gran sensibilidad. Divinidad, sana dentro de mí
las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están ocasionando este conflicto. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Finalmente, para perdonarte, es muy útil que te relaciones con los niños. Cuando tienen menos de 7 años son grandes maestros en este arte. Si, por ejemplo, hacen algo que no debieran, enseguida lo olvidan y vuelven a sus juegos. A veces cuando reñimos a un niño nos indignamos porque nos parece que le da igual lo que ha hecho o que no nos está haciendo caso. En realidad lo que sucede es que él sabe perdonarse con facilidad, pues no se queda bloqueado por la culpa. Nosotros deseamos que se comporte como si fuera un adulto, con los mismos miedos y limitaciones, cuando lo saludable es imitarle. En estas edades aún no disponemos de unas señas de identidad bien definidas, no utilizamos máscaras y no podemos arrepentirnos de lo que hemos hecho tal y como haría un adulto. La facilidad que tienen los niños para perdonarse reside en lo conectados que están con la fuente original de la que proceden, el amor. Si deseamos aprender de ellos, lo único que tenemos que hacer es permitir que nos toquen con su esencia y a partir de ahí reconocernos en la nuestra. Resumen de enseñanzas. Perdonarse a uno mismo requiere disciplina, pues normalmente no nos sentimos con ese derecho. Tenemos que practicar la habilidad del autoperdón hasta conseguir incorporarla a la vida cotidiana.